Cuando uno piensa en el 1600 y en el retrato, es inevitable que nuestra mente vaya hacia las Provincias Unidas, hacia los Países Bajos, con exponentes de una calidad única como Holst o como Rembrandt, y además nuevas modalidades, por ejemplo, el retrato de grupo. Les doy la bienvenida un viernes más y hoy con un tema que ya no se venía pidiendo, el retrato. El retrato no en cualquier época. A ver, el retrato es una modalidad muy especial y muy difícil porque tiene que conjugar cierta individualidad, cierta idea de representación del retratado y por otro lado tiene que tener una mirada estética. Por eso la forma, el género del retrato ha ido cambiando a lo largo de la historia, de acuerdo a los individuos y de acuerdo a las instituciones y a las miradas estéticas. Hoy nos vamos a focalizar en Holanda, esencialmente durante el barroco. Pasa algo muy especial en Holanda, ¿saben? Hay toda una idea, una teoría de Valeriano Bosal que dice que un poco el sujeto moderno, la modernidad, despunta de lleno en la pintura holandesa del siglo XVII. ¿Y por qué es esta idea? Porque primero hay una representación de lo corriente, de seres humanos comunes y corrientes. Vale decir, estamos en una sociedad en donde el retrato no queda a resguardo solamente de la nobleza, que poca había, no queda al resguardo de reyes o de príncipes, que no había, sino que se empieza a extender o que nace a pedido de esta burguesía ascendente. ¿Cómo se quería ver esta burguesía ascendente? Por supuesto, en toda su dignidad, con todas sus galas, pero también siendo partícipe de lo que hacía, de lo que se sentía orgulloso en su desarrollo cotidiano. Y todo esto tiene un marco cultural y religioso muy relacionado a la Reforma Protestante. De alguna manera, la Reforma Protestante, toda esta idea que incluso ya desarrolló Weber, ¿no? Desde el punto de vista más sociológico-político, es la de la gente común, es la dignidad del trabajo, es que vamos a ser salvos si nos focalizamos en nuestras tareas. Entonces, no estamos hablando de grandes gestos, no estamos hablando de grandes liturgias como en el mundo católico, sino que la verdad es que mi manera de mostrarme digno ante el mundo es realizando mi trabajo. La Reforma Protestante, por supuesto, rechaza el papel mediador del clérigo, del hombre religioso. No hay separación entre iglesia y la vida común, la vida de todos los días. Es decir, en el ámbito cotidiano se da también lo sagrado y no hay ningún mediador necesario. ¿Y por qué se da lo sagrado en lo común? Porque hombres y mujeres piadosas hacen sus tareas. Ahora sí, entendiendo todo este marco, un poquito por arriba, por supuesto, es bastante más complejo, podemos empezar a hablar de Rembrandt. Y Rembrandt es un tipo curioso y no lo vamos a agotar hoy con las 3 horas que vamos a ver, por supuesto, pero sí por lo menos algunas aproximaciones un poco más amplias sobre quién fue Rembrandt. En esencia fue un artista muy completo. ¿Qué quiere decir uno cuando dice un artista muy completo? Que él trabajó sobre todos los géneros, algo que no era común en ese momento. En los Países Bajos lo más habitual era que hubiera especializaciones. Snyders pintaba animales, Bruegel de Belurs pintaba flores y naturaleza. Y claro, ya saben, ¿no? Estos se conjugaban y entre todos hacían cuadros divinos. En el caso de Rembrandt es muy parecido a Rubens, porque pinta a la italiana, es decir, es un artista que hace o barre todos los géneros. En el caso de Rembrandt, quizás el que menos tocó fue la naturaleza muerta, pero no es que no lo haya hecho alguna vez. Y además suelen trabajar las obras completas ellos mismos. Quiero decir, si uno piensa en artistas cercanos de ese momento en esa zona, Vermeer, Holst, que lo traje al inicio, tienen un repertorio bastante más limitado. No es el caso de Rembrandt, que tiene un discurrir bastante especial que vamos a ir recuperando. Y a propósito de decir que Rembrandt pinta a la italiana, también sigue la firma a la italiana, ¿no? Él firma con su nombre de pila, Rembrandt, aunque en las primeras obras en realidad ponía las iniciales completas, después eso lo va a cambiar. Por otro lado,
pinta a la italiana. Nunca salió de los Países Bajos. No hizo lo que hacían la mayoría de los pintores en ese momento, que era, ¿no?, esta peregrinación, este viaje a Italia para conocer a los maestros. Y antes que me olvide, además de la pintura, Rembrandt incursionó también con mucho éxito en el grabado y en el dibujo. Muchas horas dedicadas al dibujo por Rembrandt. En sus inicios busca justamente esta impronta italiana a través de admirar mucho Rubens, claro, y por tanto, seguimos la cadena, Tiziano. Pero no deja en ningún momento de tener una búsqueda muy personal. Él busca sus tipos, busca sus modelos, incluso era un tipo bastante creativo, porque, por ejemplo, él coleccionaba trajes, armaduras, artefactos con los que ir disfrazando a sus modelos o a él mismo para retratarse. Como que era un tipo que le gustaba coleccionar cosas exóticas y le gustaba además incorporarlas en sus obras. Y todo esto lo usa más preponderante en la pintura de historia. Rembrandt, él le gustaban los géneros más importantes, o el género más importante, que era la pintura de historia, y era lo que buscaba hacer y por lo cual se hizo artista. La verdad es esa. Entonces, cada vez que disfrazaba a sus modelos, que en general inicialmente era su familia, su madre, él mismo, su padre, en fin, todos allegados, como que los hacía actuar, componía sus obras históricas casi a modo de teatro, necesitaba verlos en la acción congelada para poder retratarlos de alguna manera. No me voy a meter hoy, porque ya veo que me estoy yendo por las ramas, no me voy a meter hoy con la pintura de historia de Rembrandt, porque es todo un caso, igual ya les dejo como una pequeña insinuación. Por supuesto, algo que va a cruzar a toda la obra de Rembrandt, y ya medio que lo tiro de entrada, porque no meritaría repetirlo en cada caso, tanto en la pintura de historia como en el género del retrato, es esta búsqueda del naturalismo, del modelo común y corriente, del natural. ¿De qué estamos hablando? De, ¿no?, los ecos del caravallismo. Y esto nos lleva al punto en que, con gente común y con toda esta puesta teatral, Rembrandt gustará de narrar historias desde su punto de vista. Ahora, la realidad lo orienta al retrato. ¿Por qué? Todos los retratos de inventarios y bienes de las Provincias Unidas de ese momento marcan lo siguiente, que una pareja, por ejemplo, cuando se casaba, lo primero que hacía era pedir un retrato matrimonial. No importaba cuán modesta fuera la familia. Podían ser, por supuesto, personajes importantes y poderosos, pero también el pescadero que se casaba y quería su recuerdo. Luego, la misma familia, además de este primer retrato matrimonial, seguía pidiendo retratos que reflejaran la actividad, por ejemplo, del hombre que se dedicaba al comercio o de la mujer que se dedicaba a la lectura. De hecho, hay estadísticas que dicen que durante el siglo XVII se pintaron entre 750.000 y 1,1 millón de retratos. ¿Esto qué significa? Que hay una demanda de retratos enormes que los pintores que había en Ámsterdam no dan abasto y que se recurre a pedir, a solicitar artistas en realidad de otros lugares como Rembrandt, que estaba en Leiden, porque necesitaban gente para pintar retratos. ¿Qué pasa? Rembrandt vio la oportunidad, por supuesto, y se traslada a Ámsterdam. Cuando él llega a esta ciudad, no había hecho retratos. O sea, él no quería ser un pintor de retratos. Lo que había en su producción en ese momento era un retrato de su madre, un retrato de su padre, autorretratos, que es algo que tendría que hacer un capítulo aparte, hacer un seguimiento sobre los autorretratos de Rembrandt, porque se cansó de autorretratarse en todos los momentos de su vida y es muy interesante. Y después hacía Tronis. Tronis son estos, estudios anónimos, es decir, no hay un retratado, no es una persona a la que se le pone nombre y apellido, sino que son esquemas de trabajo, de práctica, que suelen ser de medio cuerpo para arriba y se hacían para trabajar o desarrollar bien las gesticulaciones de la cara, pero eran estudios nada más. Con lo cual, cuando Rembrandt llega a Ámsterdam, nunca había retratado a nadie formalmente, digamos, por lo que cobrara. Y es bastante interesante algunas de sus primeras obras o estudios porque se vuelve un poco loco, ¿no? Cómo desarrollar bien los encajes de los cuellos, en ese momento se usaba la gola, cómo, captar al retratado, por supuesto, de alguna manera su esencia, experimenta bastante, se pierde mucho en las atmósferas porque le gustaba la pintura de historia, le gustaba la ambientación y de hecho tuvo algún que otro ahí problemita con
con algunos encargos porque, bueno, había clientes que no quedaban muy satisfechos, ¿eh? Si hay algo de lo que no va a quedar duda hoy es del talento que tenía este hombre, por favor. De esta primera etapa, casi se cree que fue el primer encargo, les traigo el primer retrato. Les cuento, vamos a ver hoy 3 retratos. Uno individual, uno de 2 personas, matrimonial y uno de grupo. Y ninguno de estos 3 que les traigo hoy va a carecer de talento, de un abordaje muy de Rembrandt, que esto nos va a servir para conocerlo y después abordar otras obras, y tratar de entender qué beta supo explotar a Rembrandt a través de los retratados. Vamos entonces con el primero, el retrato de Nicolas Rutz, que está hoy por hoy en la Frick Collection y es de 1631, ahí recién llegadito a Ámsterdam. Y antes de meternos a observar a este señor que vemos acá tan elegante, ¿quién era Nicolas Rutz? Bien, era un importantísimo comerciante peletero. Él se encargaba de comerciar con Rusia todo lo que eran pieles de lujo. Y se cree que este retrato Rembrandt lo pinta por pedido de la hija de nuestro señor Nicolás, llamada Susana. Ahora, claro, esto no parece un retrato de principiante en absoluto. Vamos a mirarlo. Tenemos un fondo indefinido que nos permite destacar el atuendo de nuestro personaje, ropa que por supuesto demuestra cuál era su posición social. El atuendo es bastante oscuro, fíjense la paleta de colores, parece por supuesto alguien rico, pero a su vez tiene como una pose que lo aleja, ¿no?, de las posesiones terrenales. Hay todo un tema de actitud ahí. Pero continuemos con el tema del vestido. Es oscuro, destaca sobre el fondo y eso también hace que destaque su gola, ¿no? Ese cuello de puntilla blanco, que casi hace como de bandeja de la cabeza del personaje. Algo típico de Rembrandt, además, que me van a escuchar mencionarlo más de una vez, la luz, una luz natural que viene de la izquierda, se proyecta desde algún punto fuera del marco. Esto hace que parte del rostro reciba un poco de sombra. Es muy interesante esto porque vean ustedes cómo la luz hace que Rembrandt y uno, por tanto, se concentre en esa parte del cuadro. Incluso vean ustedes cómo se recorta nuestro personaje, Nicolas Rutz, sobre esa Marta sibelina, ¿no?, que tiene de vestido. Justamente la piel se nos aparece lustrosa, suave, palpable. Y este retrato es muy interesante porque nos habla de toda una primera etapa de Rembrandt en el que él ponía mucho foco en el detalle. Hay una búsqueda a través de la luz y de la sombra de representar todas las texturas. Esto es algo que cuando uno avanza en las décadas, en la producción de Rembrandt, vamos a ver que va a cambiar. La luz es distinta, es mucho más difusa, la pincelada más amplia, pero no es para nada este el caso. Tenemos un hombre presentado con gran dignidad. Fíjense ustedes de dónde estamos, apenitas desde abajo. Esto es algo que también Rembrandt lo va a usar como recurso. Tiene una mirada penetrante, una pose dinámica, es una presencia física, tiene entidad este retratado, todo con pinceladas muy pequeñas, menudas, precisas. Hay una pincelada, a ver, es barroco, ¿no? Hay una pincelada un poco más suelta, pero muy contenida, al menos en esta etapa de Rembrandt. Desde que se instaló en Ámsterdam, Rembrandt hizo más o menos unos 50 retratos de sociedad. Como verán, a través de nuestro amigo Nicolas Rutz, estamos hablando de comerciantes, sus esposas, eruditos, miembros del clero, por supuesto representantes de la iglesia reformada, ¿no? O incluso de la hermandad menonita. Todo el mundo quería su retrato. Hay algo que se dice, y yo creo que Rembrandt lo ha sabido captar bien, independientemente de su credo, de cuál fuera el origen de sus pecunios económicos o no, eran personas en esta Ámsterdam del momento acostumbradas a contar con respeto, a tener presencia. ¿Y qué buscaban? Lo que Nicolas Rutz, que los representaran de una manera fiel, pero que a su vez los mostraran como ellos deseaban ser vistos por los otros. Es decir, miremos este retrato y pensemos en el momento histórico del que hablamos hace unos minutos. Tiene que transmitir honradez, rectitud moral, espíritu de trabajo, con lo cual
Era algo que se le pedía a todos los artistas. ¿Y qué tenía de especial Rembrandt? ¿Por qué de repente todo el mundo quería un retrato de Rembrandt? Porque había algo que era puro talento en él, y era el uso del color. Manejaba fuertemente las texturas, daba vida a las telas y además la gran capacidad de retratar a estos comitentes como personas de carne y hueso. ¿Y cómo logra esto? Vamos a los primeros trucos. Si miramos, Rembrandt no se queda solo en una descripción representativa de lo que ve y nada más. No es fotográfico lo que él hace. Más allá que la fotografía no existía, ¿no? Pero ustedes me entienden. Se mete en la psicología del personaje y logra que de alguna manera sintamos cierta comunión, como que logremos entrar un poco a la intimidad del retratado. Y acá hay algo que nos permite hablar del retrato en general y ver qué es lo que tenía de especial en Rembrandt. Cuando uno piensa en el retrato, tiene que pensar, dijimos, en la individualidad y en la fisonomía. Y entre estas dos cosas tenemos que llegar a la personalidad del retratado, algo sumamente difícil. ¿Y en dónde vemos la personalidad? Bueno, aparece en los mínimos gestos, en la postura, como Rembrandt les pide que posen, en la mirada, en el tiempo que ha pasado esa persona. ¿En dónde está el tiempo en Rembrandt? En el rostro. Y algo que se dice de Rembrandt, y a mí me parece que es tal cual, él siempre pintó hombres y mujeres, sus emociones, sus dudas, sus responsabilidades ante la sociedad, todo eso reflejado en sus cuerpos, en el paso del tiempo, ¿no? En las arrugas, en las marcas que deja la ropa. Él nunca pintó una tipología, él siempre pintó esto, sujetos de carne y hueso. Y acá viene quizás algo que tenemos que empezar a desarrollar y que tiene que ver con el planteo incluso desde el título de este video, y es que Rembrandt, aunque estemos hablando de retratos, siempre cuenta historias. ¿Por qué siempre cuenta historias? Porque él siempre quiso ser un pintor de historia. Y miren todo lo que podemos ver en este retrato, ¿no? Estamos hablando todavía de la primera obra. ¿Cómo podemos detectar esta mezcla justa entre idealismo y realismo? Porque está claro además que si es un retrato tiene que ser verosímil, uno tiene que reconocer de quién está hablando, y en lo posible también tiene que ser trascendente y atemporal. Entonces, nariz larga y estrecha, es decir, buena cuna, ¿no? Buen nacimiento, cejas finas, arqueadas, bien demarcadas, la mirada fija, siempre mira más allá de nosotros el retratado, la boca rectilínea, a veces apenas entreabierta, la gola o el cuello que enmarca, por supuesto, el rostro. Y fíjense la forma del rostro y mírenla también cuando pasemos a los otros retratos, casi un óvalo perfecto. Pero esto que podría ser una fórmula establecida y punto, Rembrandt lo lleva más allá y pone el tiempo. ¿En dónde aparece? En el párpado, en la forma de las cejas, en las canas, en las manchas de la piel, en la mano, que está todo absolutamente destacado por esta luz que dijimos que viene desde la izquierda. La piel de Nicolaes se ve como, no sé, fría, pálida. Aún así parece tener luminosidad, intensidad por sí misma. Y hay un dato de Rembrandt que para mí es increíble, que lo van a ver en casi todos los retratos de él, y es la relación nariz y ojos. En general, vean ustedes, es muy sutil, la nariz sigue la dirección contraria de los ojos, mientras los ojos miran a algún punto en el espacio más allá de nosotros, por ejemplo, hacia la derecha, la nariz va a apuntar hacia el otro lado. Entre 1631 y 1635, Rembrandt se cansa de pintar retratos. Es rápidamente buscado y deseado por todo tipo de comitentes, como dijimos. Era muy amplio, de comerciantes hasta religiosos y algunos poderosos también. Bastantes poderosos, pero no era la florinata de Ámsterdam, porque la verdad es que Rembrandt, era un tipo que tenía una vida para algunos, sobre todo estos que tienen una mirada protestante un poquito más cerrada, como que tienen una vida un poco disoluta, entonces quizás no se querían hacer retratar por él, pero no es que le faltaran ganas, obviamente, ¿no? Pasemos entonces al otro retrato que a mí me encanta, porque es risueño, porque
porque es toda una historia la que hay acá, y es el retrato de el constructor de barcos y su esposa, que ya a partir de los años 70, si mal no recuerdo, sí, 70, se los identificó como Jack Riksen y su esposa Griet Hans. Este entonces constructor de barcos era una personalidad muy, muy importante del momento, que hacía barcos para la Compañía de Indias. Indias Orientales, ¿no? Aclaro. Cuando miramos qué es lo que nos presenta, claro, todo tipo de superficies, ¿no? Madera, cuero, tela, piel, cabello. Realmente tiene una gran capacidad de describir todo lo que aparece ahí. Igual me permito yo una observación casi exquisita, pero para mí se pelea un poco con la gola, es decir, con el cuello de nuestro personaje Han. Ahora, tenemos una representación muy natural. Son modelos de carne y hueso, son personas sobre las que el tiempo ha pasado. Hay una piel que ya está más curtida, hay canas, hay arrugas, hay cierta flacidez. No los voy a sorprender si les digo que tenemos una luz muy natural que viene desde la izquierda, como si hubiera un espacio, ¿no? A través de eso que parece ser una ventana y forma un ángulo que nos permite ver todas las texturas de lo que aparece allí. De hecho, esta luz, claro, proyecta sombras sobre la cara de Han que lo ayuda, miren ustedes, a modelar parte de la nariz, del pómulo, de los ojos y sobre la nariz de la señora. La presentación de ambos personajes está casi en una suerte de diagonal ascendente y vean ustedes dónde cae nuestra mirada, dónde está la acción, en el centro. ¿Y qué es lo que hay en el centro? La carta que la señora vino a traer. Antes de meterme con esta historia que parece narrarnos Rembrandt, no quiero irme sin dar una mirada al tiempo, como decía John Rembrandt, ¿no? Miren los ojos, acuosos, extrañamente reales y palpables. ¿Qué tiene de especial este retrato? ¿Por qué lo traje? Bueno, porque lo más común, la costumbre, en ese momento, y antes también, y después también, es que cuando uno encargara un retrato matrimonial, se hiciera un retrato doble. Quiero decir, eran o dos retratos separados, él y ella, que luego se colgaban enfrentados, o podían llegar a estar los dos en el mismo cuadro, pero muy probablemente sentados uno al lado de otro, o mínimamente uno frente al otro quizás. Ahora, ¿qué hace Rembrandt? Inventa una historia. Si uno no supiera que estos son fulano de tal y su señora, diría que es una escena de género. ¿Por qué? Porque Rembrandt los hace actuar. ¿Qué es lo que está pasando acá? Griet Hans abre la puerta de la habitación en donde está su marido, vean ustedes que la mano de ella todavía está en la puerta, y lo interrumpe para decirle que llegó un mensaje, que parece que es algo muy importante por la actitud de ella. Digo, hay como cierta ansiedad, ¿no? Como que vino corriendo a entregárselo. El marido, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo unos diseños, estaba trabajando en construcción naval. Incluso los que entienden el idioma y el tipo de letra además dicen que ahí se nombra el modelo del barco que está diseñando. Además de que aparece Rembrandt y la fecha 1633. Es decir, pone todo el detalle del entorno económico, de presentar a nuestro caballero con dignidad, de retratar a su mujer, pero los pone en acción, haciendo una actividad. ¿Podríamos decir que esto es una pintura de historia? Y para ir conectando ideas, les quiero traer esta cita de Valeriano Bozal, que ya hablé de él al inicio. Me parece que el concepto de vida corriente que Taylor desarrolla para explicar la formación del yo moderno facilita la comprensión de algunos aspectos centrales de la pintura holandesa del siglo XVII. En ella, la realidad cotidiana, la vida corriente, no es una realidad accesoria encaminada a la otra vida. Es, por el contrario, la realidad en la que la perfección es posible. En el espacio Rembrandt asume el sujeto su condición de individuo, atiende el eventual drama de su relación con el otro y con lo otro, siendo lo otro todo lo demás, pero también al drama de la relación consigo mismo, con su propio cuerpo, el drama de su relación con el tiempo que lo forja, con la historia y la religión que ha hecho suyas. Es decir, la relación que ha hecho suya, en tanto no algo lejano, sino paisaje, mitología. En 1635, Rembrandt deja el taller de Willenburg, que era quien lo había llamado a Ámsterdam para pedirle que lo ayudara con las pinturas de retratos, y empieza un momento bastante particular.
¿Por qué digo esto? Uno podría pensar que Rembrandt pintaba retratos por necesidad económica. Era lo más obvio en ese momento. En general el retrato era lo que te permitía vivir y mientras tanto vos si querías te dedicabas a otra cosa. Si a Rembrandt le gustaba pintar o no retratos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos hasta acá es que los hacía muy bien. Lo cierto es que él pasa un buen tiempo sin hacer retratos y retoma lo que él quería, que era hacer pinturas de historia. Incluso hace algún que otro retrato, pero pide cifras exorbitantes. En el medio de todo esto, él pinta, por ejemplo, en la Ronda de Noche, de la que ya hablamos en este canal, les voy a dejar el link, y después prácticamente pasa 8 años sin hacer nada. Parece que hecho suficientes ahorros, con lo cual su interés iba por otro lado. Ahora, ya para la década del 50, para 1653, se empieza a saber que tiene serios problemas financieros. De hecho, empieza a pedir préstamos a sus amistades y retoma raudamente la pintura de retratos. Sin embargo, cambia algo, porque ya no son los comitentes de la década del 30, hace 20 años antes como los que vimos, sino que son más bien conocidos, referenciados, allegados, incluso personajes del mundo del arte. Es decir, personas con las que Rembrandt tenía algún tipo de relación profesional o personal. De este periodo es la última obra que es un retrato grupal que vamos a ver hoy, que para mí, miren qué ambiciosa que soy con lo que voy a decir, debe ser el mejor retrato grupal de Rembrandt. Y miren que tiene buenos, Los Síndicos de los Pañeros, del año 1662. De hecho, igual la obra está firmada con un Rembrandt Fexit que dice 1661. ¿A qué personajes nos encontramos aquí? Bueno, a 5 representantes. En realidad se les decía Stalmesters. Ustedes comprenderán que mi neerlandés no, son miembros de una comisión de la Cofradía de Pañeros de Ámsterdam. Y lo que hacía esta gente era controlar la calidad de los paños. Nos encontramos con 5 síndicos y un empleado de la corporación. La manera de identificarlos es bastante clara. Los síndicos eran los encargados de mantener la calidad de las telas, como decía, con lo cual controlaba todo lo que se fabricaba en el gremio. Y la persona que no tiene sombrero sería el miembro de la corporación. Estos personajes en realidad trabajaban de manera voluntaria, ¿no? Y eran nombrados por el periodo de un año, con lo cual tenían un rol súper importante. Por supuesto, sobre la mesa hay un libro que sería el que corresponde a la contabilidad de la cofradía que están evaluando. Y ahora, a ver qué aprendimos de los otros 2 retratos. Vamos a ver una cosa. Estos personajes están sentados casi en línea, ¿no? Sobre una mesa cubierta por un paño rojo. ¿Dónde nos pone Rembrandt? Desde abajo. Tenemos un punto de vista bastante bajo respecto de ellos. De hecho, podemos ver la parte baja de la mesa y no llegamos a ver claramente lo que aparece en el libro. El rojo y los bordados del tapete de la mesa, una exquisitez. Entre los síndicos, bueno, el presidente está en el centro, justo delante del libro de contabilidad. Alrededor tenemos los otros y al fondo tenemos a este empleado de la corporación. Él trabajó con la luz en Rembrandt, contrastes entre la zona de luz y sombra. Esto es muy interesante porque ¿no? destaca mucho el colorido oscuro de los trajes y el blanco de los cuellos. Es muy interesante también además porque la luz, a pesar de que cae sobre estas personas, fíjense que aunque tengan sombreros, no tapa en absoluto parte de las caras. Y esto debe tener que ver con el dinero que pusieron para verse bien de frente, porque cada uno pagaba parte del retrato. Al fondo aparecen todas las molduras de la sala esta de reuniones en donde están. Uno puede intuir el relieve. Tenemos una pincelada un poquito más suelta, no tan contenida y apretada como los retratos de los años 30. Y de hecho esto se puede notar en las manos. Miren cómo casi se funden con el mobiliario. Paleta muy de Rembrandt, ¿no? Tonos más bien oscuros, ocres, marrones, gris, un blanco ceniza. Incluso los grises están tonalizados más hacia una gama cálida. Por supuesto, actitudinalmente hay toda una dignidad en este gremio, ¿no? Son serios, saben que lo que hacen es importante. De hecho, el libro está abierto, están revisando las cuentas. Y ahora, vuelvo a lo mismo. Yo dije que a Rembrandt le gusta contar historias. ¿Qué es lo que pasa acá? Volvamos al cuadro. Resulta que nuestros síndicos fueron interrumpidos. Están mirando hacia alguien. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Nosotros entramos a este lugar y seguramente levantamos la mano para hacer una pregunta o pedimos una explicación sobre algo de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Alguien habla o levanta la mano, ellos se detienen
y nos miran. Nosotros somos parte de esta historia en la que Rembrandt nos metió en la acción y en este lío, porque ahora tenemos a 5 síndicos que nos están mirando como diciendo, ¿qué querés? Y yo flipo en colores. El retrato de grupo es algo que se desarrolla en Holanda en este momento. Las cofradías, las distintas agrupaciones de comercio, etcétera, etcétera. Los médicos, ¿no? El doctor Tulp, la lección de anatomía del doctor Tulp, quieren reflejar sus actividades, quieren mostrarse de manera digna, con lo cual no tenía nada de raro, es más, hasta casi era esperable que entre todos juntaran su dinero y le pidieran a un gran pintor como Rembrandt, por ejemplo, que los haga. Quiero decir, que les haga un retrato, ¿no? Y el retrato de grupo es algo súper complejo porque uno tiene que dar una integridad a la obra, que vemos que Rembrandt lo logra, y también tiene que poder dar un sentido de individualidad porque cada uno se quiere ver reflejado. Y Rembrandt también lo logra. ¿Por qué? Porque de repente pone un afuera que los interrumpe y que hace que cada uno se exprese de la manera apropiada. Hasta ese momento los retratos de grupo que se venían desarrollando en esta zona eran difíciles, presentaban mucha dificultad, eran medio acartonados. Ahora Rembrandt le mete drama, le mete teatralidad, le mete una historia. Incluso nos lleva a pensar que realmente está retratando un momento importante. Realmente, los que estudian a Rembrandt en sus retratos específicamente, un poco dicen, bueno, vamos, el retrato de grupo tenía sentido que naciera acá, porque tenemos toda una nueva plutocracia que quiere mostrar sus riquezas, que quiere mostrar sus virtudes, que quiere mostrar su individualidad. Y Rembrandt sabía captar esto en los detalles muy puntuales, es decir, en los ojos, en la nariz, en la mandíbula, en el porte, está justamente la muestra de estas virtudes. Y ya para ir cerrando y aproximarnos a algunas reflexiones finales, quería citarles algo de este libro que se llama La nariz en Rembrandt, que es de Michael Taylor, y está interesante. Tiene, por supuesto, la excusa de todo este ensayo, de unas 170 páginas más o menos, es el tema de la nariz, cómo Rembrandt pinta las narices. En algunos se sostiene un poco más y en otros no, pero vale la pena. Como fuere, no me quiero ir por las ramas. Les quiero citar algo de acá. Uno de los secretos que subyace en los retratos de la sociedad de Rembrandt de 1630, claramente una de las razones por la que era tan demandado como retratista en su primer periodo de Ámsterdam, y por lo que estos personajes que murieron hace unos 350 años aún no se hipnotizan, es el equilibrio que logra establecer entre dos exigencias aparentemente irreconciliables: la idealización y el realismo, o, en otras palabras, la atemporalidad y la verosimilitud. Ambas cualidades suspenden el rostro de los retratados en un momento de precisión eterna, un haz inmutable de luz pura que materializa el reflejo del paso de los años en la expresión y en la tez de sus modelos. Creo que también esta obra de los síndicos, de los pañeros, va muy acorde a esta descripción. A medida que avanza en años, Rembrandt irá y vendrá sobre el tema de los retratos, cambiará bastante su paleta, su pincelada se volverá mucho más suelta, mucho más esbozada. De hecho, a la muerte de él, cuando van a hacer un inventario, quien lo registra marca que hay muchos cuadros que estarían sin terminar, aunque en realidad lo que se creen es que él ya los había dejado así. De hecho, por testimonios de alumnos de él, dicen que en realidad perdía muchos retratos porque la nueva moda era usar colores brillantes, mucho blanco, y Rembrandt todavía venía de esa tradición un poco más barroca, naturalista, no sé si tanto tenebrista, pero sí naturalista, en donde la paleta era bastante más ocre, bastante más oscura, y él nunca resignó eso. Sí busca otros recursos narrativos en los retratos, por ejemplo, a las personas las hace sostener o una pluma o sus guantes, es decir, nunca deja de buscar, para decirlo claramente, la historia detrás del retrato, lo que hay que contar. Uno podría pensar que Rembrandt hizo del retrato parte de su trabajo en función de necesidades económicas. Sin embargo, vean ustedes, hoy vimos 3 casos, pero podríamos haber tomado cualquier otro. Rembrandt nunca lo hizo como un mero retrato, voy, te pinto y punto. Él siempre trató de dar una interpretación, siempre trata de poner algo más. Lo que traté de demostrar hasta acá es que él
siempre fue un pintor de narrativas, nunca las abandonó. Incluso tiene esta cosa tan extraña por la que tenemos que profundizar, por supuesto, en Rembrandt alguna vez más, que él de repente va y viene, de repente, si te iba bien con el retrato, ¿por qué no lo seguías haciendo? Que era lo que hacía todo el mundo. Y él de repente dice, no, ok, ya estoy tranquilo, me voy a poner a hacer pinturas de historias. Y se mete un poco en sus delirios, esto lo llevará a la bancarrota, ¿no? Además, incluso hace muchos retratos, autorretratos o de familia, para él. Rembrandt es un personaje muy extraño en la Holanda de este momento. Uno pintaba para vender, fines mercantiles. Él pinta muchas obras para quedárselas él, no las quiere vender, ni historia, ni retratos incluso. Un personaje raro, Rembrandt. Por supuesto, esta cierta manía que tenía por pintar para él y no para otros, incluso también le gustaba coleccionar, compraba obras de arte, se acentúa después de la muerte de su primera mujer, Saskia, y realmente termina económicamente destruido. Sin embargo, este progresivo o cierto encierro en sus propias ideas hace que la última etapa de producción de Rembrandt sea deslumbrante. Es como si fuera otro Rembrandt que uno puede ver que empieza a aflorar cada vez más, está más perdido en él mismo que en otra cosa, en su técnica, en encontrar su método. Y esto es algo que también nos permite ponerlo en contacto, como para redondear toda esta idea del barroco en general, del que hablamos mucho, sobre todo de Italia. Y es que en los Países Bajos, en Holanda, en las Provincias Unidas, como llamaban en ese momento, el barroco difiere bastante del italiano. Por supuesto hay chiaroscuro, hay naturalismo, hay tenebrismo, pero siempre en una búsqueda personal. Rembrandt, por ejemplo, siempre tuvo una búsqueda personal. Por eso, de la cita que hablamos al inicio y el tema de la modernidad y por qué se sostiene que en este momento, ¿no?, el espíritu de la modernidad empieza a aflorar. Y es que en realidad la pintura holandesa, la pintura de Rembrandt, no se pliega necesariamente a las temáticas ni a las técnicas del barroco cross Europa, sino que hace su propia búsqueda individual. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero les haya resultado de interés y les haya aportado algo más para acercarse a Rembrandt. Y créanme que, por supuesto, todo lo que vimos hoy nos va a servir en algún momento para abordar algunas obras de historia de Rembrandt, que tienen también unos ejes temáticos sobre los que vuelve él constantemente. Pero no me quiero ir de tema, hasta aquí llegamos hoy. Ya saben, les dejo mis contactos de redes sociales, les dejo la página web acá o acá arriba, no sé por dónde irá, para que puedan entrar ahí y si quieren inscribirse a las charlitas de Café con Arte que vamos a estar haciendo, que son gratuitas y en vivo, bienvenidos sean. La próxima es el 20 de marzo, así que si pueden y les interesa, se inscriben, y si no pueden participar de esta, obviamente después recibirán invitaciones para las próximas. Hechas todas estas aclaraciones y anuncios, los invito a suscribirse y a que me regalen un like si les gustó la entrada. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.